Bueno, la verdad siempre, no es un tópico, hermanos, de verdad, siempre es una alegría, un gozo, una honra para nosotros estar con ustedes. Les vemos desde el otro lado, desde España, les vemos, oímos los mensajes, oramos por ustedes también en nuestras reuniones de oración, oramos por nuestro pastor para que Dios les siga dando salud, oramos por los ancianos, por todos ustedes. Somos familia que vivimos en el otro lado, pero les amamos y seguimos en contacto. Y también es un gozo para mí, tengo que decirlo, siempre he venido solo, desde el año 1998, estoy viniendo al amanecer, así que estoy más tiempo en la iglesia que muchos de ustedes. Pero es la primera vez y soñaba, yo siempre le decía a mis hijas, nenas, el año que viene vamos a Nueva York. Y decía, sí, papá, ya sé. Pero hoy pues estamos los 6 que somos de familia en Nueva York. Le pude cumplir la promesa. Así que bueno, ahí están mis hijas y para nosotros es un sueño de verdad estar aquí con ustedes. Ayer por la mañana estaba tomando un café aquí en la casa de al lado, en la casa de la iglesia, y empecé a oír un sonido, un ruido de un motopico, allí le llamamos un motopico en España, y abrí un poquito la ventana y vi que estaban ya trabajando en la demolición de esta casa de aquí al lado, y yo dije, wow, este es un momento histórico. Es un momento histórico, y yo estaba emocionado. Digo, imagínate si yo estoy emocionado, cómo estarán mis hermanos de ver y de haber esperado tantos años, tanto tiempo este momento. Amén, amén. Y el Espíritu Santo creo que puso un mensaje en mi corazón y quiero transmitírselo en esta noche. Y les voy a hablar de 3 cosas. Les voy a hablar de la necesidad de la casa, de la gracia de Dios en la casa y de las medidas de la casa. Amén. Y quiero que me acompañen al libro de Génesis capítulo 6. El libro de Génesis capítulo 6 es un texto muy conocido, pero vamos no se trata de impresionar ni de dar cosas nuevas, se trata de hablar lo que Dios nos dé, lo que Dios nos inspire. Génesis capítulo 6, verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Tremendo mensaje. Y dice Dios a Noé, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. El arca de Noé, tan famosa, tan conocida, nosotros se lo enseñamos a nuestros hijos en la escuelita. El arca de Noé. Jesús habló en sus días acerca de los días del fin, de los días que venían por delante, y para que la audiencia de ese tiempo y los que eventualmente íbamos a leer la Biblia, teníamos que tener una idea acerca de los tiempos que vienen por delante. Y entonces Jesús escogió precisamente este tiempo. Dice, y serán como en los días de Noé, donde la gente andarán casándose y dándose en casamiento, y eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero era
toda la maldad que hay implícita en la tierra, donde dice Génesis 6 que todos los pensamientos del hombre eran continuamente hacia el mal, eran pensamientos totalmente contrarios, y Jesús, para que nosotros pudiéramos entender los tiempos que venían por delante, Él dijo: acuérdense de Noé, miren hacia Noé, miren hacia el principio, para que ustedes puedan ubicarse dentro de los tiempos que vienen, y también de poder prevenir y tener las herramientas necesarias para nosotros poder sobrevivir en estos tiempos como ellos sobrevivieron en los tiempos de Noé. Y una de las cosas que dijo el Señor a Noé: hazte un arca. Y Jesús, una de las cosas que vino a hacer precisamente es a hacer un arca, a reunir a 12 para atraerlos hacia sí mismo, para enviarlos a predicar, pero que más tarde ellos iban a ser el comienzo de la iglesia del Señor Jesús, que iba a ser como un lugar de protección, un lugar donde ellos iban a crecer, iban a protegerse, e iban también a permitir que otros entraran en ese arca. Dice el Salmo 65, verso 4: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Dice, me viene esta idea, y la idea es precisamente una persona feliz es aquella a la cual Dios atrae hacia sí mismo. ¿Sí o no? ¿Cuántos son felices? Porque somos atraídos hacia sí mismo, hacia Dios. No hay un mejor lugar donde estar sino en los brazos de nuestro Dios. Ahora, utiliza la preposición para. O sea, el final no es solamente que nosotros estemos en los brazos de Dios y allí habitemos seguros. Dice: para que more en tu casa. O sea, el propósito de Dios es como Él ser la puerta de entrada, pero Él después nos ubica en su casa. Yo te abrazo, yo sano tus heridas, yo te doy la bienvenida a mi reino. Jesús es la puerta por la cual nosotros entramos, pero ahora luego nos dice: hijo, ahora es tiempo de que encuentres un lugar en mi casa. Porque yo habito en mi casa. Yo soy el Dios de la casa. Yo soy el Padre de la casa, el proveedor de la casa. Así que Dios mismo es aquel que hace un arca para proveer protección. Y mis hermanos, la iglesia es el lugar más seguro dentro de un mundo inseguro. Es un ambiente de paz dentro de un mundo caótico. El arca, la iglesia, igual que el arca, estaba entre el cielo y la tierra. Así está la iglesia, entre el cielo y la tierra, entre los perdidos, entre el pecado, entre la injusticia, entre la inmoralidad y lo santo del cielo. Todo lo que nosotros entendemos y vemos y esperamos del cielo, la iglesia está en ese lugar intermedio y está por un tiempo flotando como estaba el arca. El arca no fue diseñada para navegar, usted sabe eso, sino fue diseñada para flotar. El arca no es un barquito de estos que vemos en los dibujos con la jirafa saliendo y Noé saludando, ¿verdad? Sino que el arca era una caja, fue diseñada así, porque el arca no fue diseñada para navegar, sino para flotar. Y estaba flotando por encima de las aguas y no tenía timón, porque Dios era el que llevaba el arca. De esa misma forma, la iglesia no tiene timón, sino que el Espíritu Santo está llevando a la iglesia donde Él quiere. Amén. Entonces vemos cómo, mis hermanos, el arca de Dios es el lugar más seguro en esta tierra. Por eso dice el salmista: bienaventurados los que moran en tu casa, perpetuamente te alabarán. Somos felices de tener una casa. Aleluya. Amén.
aunque allá afuera hay caos, vientos, lluvias, dentro del arca hay seguridad porque Dios es el que está dentro del arca. Y si en esta noche alguien de aquí todavía no ha entrado al arca, es un ruego que te doy en el nombre de Jesús: entra en el arca. No digas: yo y Dios somos mayoría. Necesitas la iglesia. Necesitamos un lugar seguro. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la iglesia. Por eso, mis hermanos, es un gozo saber que este lugar va a ser ensanchado, va a ser embellecido, para que haya más hijos, que este altar se pueda extender mucho más y que muchos otros hijos puedan entrar en este lugar, porque no solamente somos los que estamos aquí esta noche, es una bendición, pero pensamos en los que están allá afuera todavía. Por eso construimos, por eso invertimos, por eso oramos, por eso gemimos, por eso hacemos todo el esfuerzo que sea necesario, porque hay muchos todavía que tienen que entrar en el arca. Versículo 8 dice, el versículo 8 del capítulo 6: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Un detalle interesante es que esta es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra gracia. La primera vez. Y según la ley de la primera mención, que habla de que la primera vez que una palabra se dice en la Biblia o aparece en la Biblia, es como que marca una pauta, o por lo menos marca el principio, o es como el sentido, a ver si lo digo bien, el sentido más esencial de la palabra. De ahí se construye la palabra. Y esta es la primera vez que aparece la palabra refiriéndose a Noé. Y aquí la palabra gracia significa consideración de parte de Dios. Significa también favor inmerecido, que eso es una traducción que nosotros ya sabemos, pero también significa mi preferido. Esta palabra comunica un sentido de preferencia en relación a los demás. Es decir, dice que Noé halló gracia, tuvo consideración de parte de Dios. Noé, Dios lo eligió como alguien en relación a otros. Además de otros, o en lugar de otros, Dios escogió a Noé. Y fíjate que, mis hermanos, en ese tiempo yo creo que nunca se había hecho un arca antes, algo parecido. Imagínate que Dios te manda a construir un arca de madera y te dice el Señor: Noé, dime lo que necesitas, que yo te lo voy a dar por gracia. Entonces dice Noé: bueno, mucha madera, Señor, mucha madera. Y hace el Señor ¡pling! Y aparece la madera. ¿Qué más? Dice el Señor. Y Noé dice: Señor, clavos, muchos clavos, muchísimos clavos, un martillo, sierras, todo eso. Y el Señor comienza a decir ¡pling! Y crea todo eso, ¿no? Eso le podemos decir gracia, y así sucesivamente. Pero fíjate, quiero que entendamos esto. Dios, aunque nos da cosas de gracia, la gracia en sí misma no es que Dios nos da cierto tipo de cosas, sino que se da a sí mismo a nosotros. Es decir, Dios puede hacer que apareciera el arca de repente, sin Noé hacer nada, pero la gracia es Dios dándote al carpintero que necesitas para hacer lo que tienes que hacer, acompañándote a todo lugar, dándote los planos, yendo contigo al bosque a cortar la madera, te proporciona los materiales. Cuando dice que Noé halló gracia, significa que Dios vino a Noé, fortaleció a Noé, permaneció con Noé y lo mantuvo firme en los 100 años que estuvo construyendo el arca. Eso es gracia. De repente los hijos decían: papá,
en 3 versículos no puede ser que Dios te diera todos los detalles del arca. Son muchas cosas lo que tenía que hacer, todos los departamentos, dónde ubicar a cada animal, cómo hacer, papá, ¿cómo hacemos? Pero Noé tenía la respuesta porque la gracia de Dios estaba en él. Es decir, Dios mismo estaba en Noé diciendo, hijos, vamos a hacerlo así. Y papá, ¿y tú cuándo has aprendido carpintería? No, pero tengo al carpintero dentro de mí. Era la persona del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Escucha, en tiempos de gracia las cosas no se fuerzan. Es Dios el que da la gracia, como se la dio al pueblo de Israel cuando Dios dijo, o Dios determinó que iban a salir al desierto, iban en conquista de la tierra de Canaán. Y entonces Dios dijo, pueblo mío, ha llegado el tiempo del finiquito. Aquí se entiende esa palabra, finiquito. ¿Saben lo que es el finiquito? En España el finiquito es que cuando tú estás trabajando en una empresa muchos años, o los años que sea, cuando te despiden de la empresa, te dan una retribución económica. Es decir, para que no te vayas con las manos vacías. Si tú has trabajado 3 años en una empresa, quizás te pueden dar 10.000 euros de finiquito. Entonces llegaba el tiempo donde el pueblo de Israel iba a salir después de más de 400 años de estar en Egipto trabajando, y Dios dijo, hijos, os vais, pero no os vais con las manos vacías, os voy a dar el finiquito. Voy a retribuir todo el tiempo que habéis estado. ¿Y cómo lo voy a hacer? Yo os voy a dar gracia delante de los ojos de los egipcios, para que ellos de alguna manera, todos las personas que habían estado trabajando en las casas de los egipcios, ellos sentían la necesidad de darles cosas. Toma, oro, tengo guardado esto, la plata, madera, todos era como que llamaban a la puerta, venimos a por nuestro finiquito. Danos telas, danos todo lo que nosotros, por el pago por nuestro trabajo. Y entonces salieron los hijos de Israel enriquecidos, las mujeres con los espejos de bronce mirándose, cuánto tiempo hacía que no me veía, qué pelos tengo, y mirándose. Pero llega un momento, hermanos, en el desierto donde Dios anuncia, hijos, aquello que sacaron de Egipto, ahora ha llegado el momento de que lo traigamos. Porque en el desierto no necesitan ni espejos, ni necesitan colgantes, ni necesitan perfumes, ni necesitan telas. Necesitamos tabernáculo, necesitamos casa. Entonces, lo más importante, mis hermanos, aunque yo sé que esta iglesia ha salido del desierto, tuvieron muchos años en el desierto, pero de alguna manera la iglesia del Señor todavía estamos en un desierto en esta tierra. Es un peregrinar. Nuestro anhelo es la Canaán celestial. Ese es nuestro destino. El final es lo que anhela nuestro corazón. Es lo que dice el Espíritu y la novia. Entonces, en este tiempo yo he llegado a la convicción de que no quiero poseer más cosas. No necesito más cosas. Teniendo sustento y abrigo, tengo que estar contento. Toda mi riqueza, todo el patrimonio, todo mi valor tiene que ser invertido en que haya casa, en que la casa se fortalezca, en que la casa siga adelante, en que la casa siga nutriéndose. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, en tiempos de gracia, Dios provee para su casa. Y estamos en ese tiempo donde Dios, tenemos que pedirle, Señor, dame la gracia para poder despojar a los egipcios. Un tiempo de favor, donde la iglesia del Señor va a hallar gracia, donde la iglesia del Señor va a hallar la provisión para que este lugar se pueda construir, como decía el pastor en la oración, y al final nosotros podamos decir, está todo pago, porque la gracia del Señor lo ha posibilitado.
La gracia está por encima de la experiencia. Fíjate, aunque la experiencia es importante, no tiene que estar por delante. La experiencia es un buen vagón, pero una mala locomotora. En la experiencia, fíjate, unos pescadores echaron la red toda una noche, sabiendo dónde echar la red, donde posiblemente estaban los peces. Esa es la voz de la experiencia. Pero en la mañana un carpintero les dice desde la orilla: hijitos, echad la red a la derecha. O sea, un carpintero enseñándole a unos pescadores dónde pescar y cómo pescar y dónde echar la red. Esa es la gracia. O sea, la experiencia tiene su lugar, pero mis hermanos, prevalece la sabiduría de Dios, la fuerza de Dios, la habilidad de Dios para decirnos dónde echar la red. Así que creo, mis hermanos, y yo no les voy a hablar más de gracia, porque nuestro pastor estuvo como 3 horas hablando de gracia al principio del año. No voy a decir nada nuevo, pero sí que quiero que le podamos echar mano y recordar los tiempos en los que estamos. Gracia para construir, para proveer, para tiempo de favor de Dios. Nosotros, así como Noé, hemos sido elegidos. Dios nos llama mi preferido. Dios nos dice: he escogido la congregación del Amanecer de la Esperanza, entre otras, y no porque seamos mejores que otros, sino porque Dios le ha placido de esa forma. Amén. Aleluya. Ahora quiero ver estas medidas. Yo creo que estas medidas que Dios dio para la construcción del arca no son aleatorias, sino que creo que están dentro de la precisión del Padre. Usted sabe que todas las medidas materiales, todo lo que Dios reveló en la construcción del tabernáculo, del arca, cada vez que Dios quiere habitar en un lugar, Él da sus medidas. Él no habita en un lugar donde Él no diseña. Siempre Él va a diseñar el lugar donde quiere habitar. Y por eso, cuando yo leo, para mí el libro de Números es uno de mis mejores libros. El libro de Números, para algunos dicen: ¡guau, qué aburrido! Me voy a otro libro. Pero para mí el libro de Números es apasionante. Por un tiempo estuve estudiando el libro de Números, todas las medidas, lo que representa el oro, la plata, el bronce, la madera de acacia, el arca, todas las, esto por esto, partido por aquello, dividido entre esto. O sea, todo eso, hermanos, hubo un tiempo donde yo me metí en eso, lo que significa el candelero, el peso del candelero, el hecho de que fuera hecho de una pieza. O sea, todo eso es apasionante saber eso, porque todo eso, ¿saben qué? Nos lleva a Cristo. Amén. Cristo es el final de todas esas medidas, de todos esos colores, de todos esos materiales. Entonces, cuando yo leí este pasaje en Génesis, veo y dice el versículo 15: y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y aquí vi como el diseño de la casa, o Dios revela parte de lo que tiene que haber en la casa, porque ustedes saben que el arca iba a ser una casa temporal para Noé y su familia. Más tarde Salomón edificó una casa que se hizo él, aparte de la casa que tenía, y eran muy parecidas a estas medidas. Y los buques actuales están basados en proporción en las medidas del arca. O sea, Dios diseñó de acuerdo a unas medidas con mucha sabiduría. Y quiero decir, si hay personas que quieren construir su vida, ¿verdad? Y que no saben cómo hacerlo,
Si hay familias, papás de familia, mamás solteras que tienen, o viudas o divorciadas o lo que sea, que tienen la responsabilidad de edificar una casa, aquí en esta medida vamos a encontrar 3 cosas que nosotros necesitamos para construir una casa que va a permanecer, que no se va a hundir, que el agua no la va a anegar, sino que vamos a poder perseverar. Y vamos a la primera medida. Dice de 30 codos. Voy a empezar por el contrario, ¿verdad? Dice de 30 codos su altura. El número 30 está asociado en la Biblia con la madurez y con la estabilidad espiritual. El sacerdocio comenzaba a los 30 años, por eso Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. El rey David comenzó a reinar también a los 30 años de edad en Jerusalén. José comenzó a gobernar a los 30 años, y no es casualidad de que ese número aparece en la edad donde un rey ya con 30 años tiene la madurez para no ser un niño caprichoso que de repente hereda un reino y entonces se pone se le va la cabeza y se pone a establecer tonterías y a poner leyes injustas o a desear y a codiciar lo de esta tierra. Entonces Dios eligió que a los 30 años el sacerdote comenzara a ministrar, porque en esa edad pues se supone que había una madurez. El 30 es 10 por 3. El 10 representa en la Biblia la plenitud o la totalidad de algo. El 3 representa la Trinidad de Dios y también el ser tripartito del hombre, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el 30 podría representar la plenitud en todas las áreas del ser humano, como la madurez en todas las áreas. Se supone que a los 30 ya un hombre tiene que tener una salud y tiene que tener una madurez mental, emocional, ya una capacidad de saber escoger, elegir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces Dios elige esta medida. Entonces es una de las cosas que nosotros como congregación necesitamos para poder construir cualquier cosa que queramos construir. Y la madurez no se imparte. La madurez se desarrolla con responsabilidad y con tiempo. Esto no es un asunto de que usted venga y diga: pastor, ore por mí para que Dios me dé madurez. Digo, eso no es así. La madurez no se imparte así. Espíritu de madurez sobre mí. No, mi hermano. Usted ore solamente. Eso lo hacen los vagos. Igual que los que abren la Biblia y dicen: Señor, háblame. Y abren la Biblia así, con el dedo le dan así, ¿no? Y digo: no, mi hermano. Yo le digo a la iglesia: ni se les ocurra hacer eso. Lean la Biblia con responsabilidad, desde el principio hasta el final. No sean vagos. Dios no aprueba ni favorece la vagancia, sino el esfuerzo, la disciplina, el día a día, ir a Dios, estudiar la palabra. Así que la madurez es algo a lo cual nosotros avanzamos. El autor de los Hebreos dijo eso: avancemos hacia la madurez. Y si la madurez se impartiera, entonces el autor de los Hebreos no les hubiera dicho a sus alumnos, que se supone que eran alumnos suyos, dice: debiendo ser ya maestros, todavía tenéis necesidad de leche. Así que la madurez es un trabajo al cual usted y yo nos tenemos que aplicar. Amén, hermanos. La madurez es un trabajo al cual nosotros nos tenemos que aplicar. 3 cosas que nosotros tenemos que entender de la madurez en este tiempo que estamos viviendo como iglesia. Madurez para entender. Madurez para responder. Y madurez para emprender. Madurez para entender los tiempos y los proyectos
en los cuales Dios nos tiene como iglesia. Se necesita madurez para entender, corazón para entender, saber más allá de las cosas de esta tierra, poder entender los propósitos de Dios, los tiempos de Dios. Y esta iglesia es una iglesia que ha esperado los tiempos de Dios, que ha orado por los tiempos de Dios, que ha entendido los tiempos de Dios. E igualmente ahora tenemos que entender que ha llegado otro tiempo y que por lo tanto se necesita madurez para poder responder a esos tiempos y a esos proyectos. Y también madurez para emprender los cambios que sean necesarios para adecuarnos a los tiempos y a los proyectos de Dios. Esto es importante porque a veces nosotros pasamos la vida, pasamos sin poder entender y nos dejamos simplemente llevar por lo que nos comunican. Y en cierto sentido, nosotros creemos lo que nuestros pastores nos dicen, confiamos en lo que nuestros pastores nos dicen, pero mis hermanos, Dios quiere que más allá de que nosotros podamos tener una obediencia a lo que nos dicen, nosotros podamos ser parte del entendimiento y de la revelación de lo que Dios quiere hacer con la casa. Es diferente porque hay una involucración en el corazón. Así que diga conmigo: madurez para entender, madurez para responder y madurez para emprender. Es decir, yo voy a hacer todos los cambios que sean necesarios. Voy a hacer cambios en mi economía. Voy a hacer cambios en la gestión de mi tiempo. Voy a hacer cambios en la gestión de mi familia, en la gestión de mí mismo, para adecuarme y poder responder al llamado que Dios está haciendo en esta casa espiritual. Así que necesitamos la medida de 30. Dios dice: iglesia, necesitan la medida de 30 para poder permitir que sigamos teniendo estabilidad, para que esto que se está construyendo no naufrague, que no va a naufragar, por supuesto que no, pero Dios está haciendo ese llamado. Segunda medida de 50. Esta medida es una medida de libertad y reposo. Hay 3 periodos señalados por Dios para Israel que tenían un sentido práctico en los días del Antiguo Testamento, pero que ahora actúan como un principio espiritual. Había lo que se llamaba el primero, el Shabbat. No quiero hablar versículos porque ustedes ya lo saben, pero simplemente voy a nombrarlos. Primero, el Shabbat, el día de reposo. El último día de la semana, el viernes, cuando terminaba la tarde, ya el papá se reunía con la familia, encendían el candelero, se reunían la familia a cenar juntos, a terminar el día juntos. El papá oraba, bendecía a la familia y al día siguiente, sábado, lo dedicaban todo el día al Señor. Estaba prohibido, según dice el libro de Isaías, ocuparse de sus propios asuntos, llevar cargas, no hacer ningún trabajo físico. A mí me llamó la atención un día, estando aquí en Queens, que nos llamaron, pasamos por un lugar y nos llamaron un judío y nos dijo: vengan, entren por favor. Entonces nos llevaron adentro y no sabíamos, estábamos un poco extrañados. Dice: ¿pueden ayudarnos a algo? Sí, dígame, ¿pueden encender el aire acondicionado? Y decimos: wow, ni eso. O sea, claro, ellos lo han llevado a un punto extremo. Encender el aire acondicionado para ellos era un trabajo. Claro, luego Jesús vemos que era otra onda lo que Jesús estaba predicando. Pero en sí, el día de reposo, no se podían ocupar de sus propios asuntos, no hablar sus propias palabras. Era un día dedicado a Jehová, y eso es poderoso, mis hermanos. Eso es encontrar el espíritu del reposo, es algo lindo.
segundo tiempo era lo que se llama semita. Aparece en Levítico capítulo 25. Y esta palabra quiere decir la liberación o la remisión. Y sucedía cada 6 años. Al final de estos comenzaba el año de la remisión o de la liberación. ¿Qué pasaba en este año? ¿Qué se hacía? Todo Israel descansaba por un año. ¿Se imagina, hermanos, que le dijera a su jefe, no venga mañana al trabajo, tiene todo un año libre, pago? ¡Wow! Dígame usted si iba a decir, no, jefe, usted sabe que a mí me gusta trabajar, yo voy a ir a trabajar. No, usted diría, ¡wuhu! Daría brincos por la casa ese día, era fiesta, era alegría. Pues bueno, precisamente eso es lo que el Señor quería en ese año. Era un año dedicado a que la tierra descansara, se anulaban, se condonaban las deudas, un nuevo comienzo para muchas personas que habían tenido que rentar su heredad, y en ese momento llegaba el momento donde llegaban otra vez a la heredad a su poder, se recuperaba la heredad familiar. Y luego estaba el tercer tiempo, que era, esta fiesta venía cuando se cumplían 7 semanas de 7 años, o 7 periodos de 7 años, el año 50, que es el Yobel, o gran jubileo. Y comenzaba ese año, se inauguraba con el toque fuerte del cuerno de carnero. La gente y la tierra reposaba totalmente, otra vez se perdonaban las deudas, los esclavos eran libertados, se restituían las posesiones a su dueño legítimo. O sea, hermanos, estas fiestas eran sumamente hermosas, porque cuando el hombre se somete a los mandamientos de Dios, entonces el hombre veía la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, la provisión de Dios, y era un tiempo especial. El gran jubileo, una gran fiesta para Dios. Todos los esclavos quedaban libres. Imagínense la alegría, la libertad anhelada durante tantas décadas, durante tantos años, sirviendo a alguien. A veces los amos no eran precisamente simpáticos y agradables de servir, pero por fin llegaba ese tiempo de libertad. Entonces, mis hermanos, este tiempo nosotros lo tenemos que celebrar así. La medida de 50 para nosotros representa la libertad. La medida de 50 representa para nosotros, representa como que todo lo que tiene que ser devuelto a la iglesia va a ser devuelto. Todo lo que en algún momento ha sido retenido para la iglesia. Llega el año del jubileo, llega un tiempo de alegría, de una alegría mayor para la iglesia. Llega un tiempo para la iglesia de una fiesta que vamos a celebrar. Hermanos amados, en el transcurso de esta obra y su conclusión, en el transcurso de esta obra y en su conclusión, van a experimentar un aumento de libertad, un aumento de reposo y un aumento de regocijo en el nombre de Jesús. Amén. Y la última medida es la medida de 300. En la Biblia aparece varias veces el número 300. Por ejemplo, dice que Enoc caminó con Dios 300 años. Entonces, el número 300 implica todo nuestro camino que recorremos con el Señor en la tierra. Desde que comenzamos nuestro camino con el Señor hasta que partamos de esta tierra, representa esos 300 años. También hay varios pasajes que no quiero decir, pero voy al grano. Quizá el mayor significado del número 300 se lo lleva Jueces capítulo 7. Aquí aparece esa historia del 1 al 25,
Y Dios escoge 300 hombres. ¿Por qué 300? No se sabe. Es un número que Dios le plació así, de esa forma. Y con este número Dios iba a dar una victoria tremenda. ¿Cómo se logra esa victoria? Primeramente Dios le dio la estrategia. Iban dirigidos por el Señor a través de una autoridad legítima. Gedeón significa guerrero poderoso. Y siempre hay alguien que va delante, que señala el camino, pero hay un pueblo que le sigue. Y esa medida de 300 es la medida, primeramente la medida de la debilidad del hombre confiando en la fuerza de Dios. ¿Por qué? Porque si se iba a lograr la victoria, no era porque estos 300 fueran espartanos, precisamente. Que de ahí, claro, nosotros pensamos en 300 y pensamos en los espartanos con la tableta por acá, ¿verdad? Y con ese grito famoso. Y bueno, esos 300 espartanos históricamente tuvieron una victoria tremenda contra los persas. Pero en este caso en la Biblia es todo lo contrario. Dios quería que la victoria no fuera por causa de la fortaleza de esos hombres, sino todo lo contrario. O sea, Dios lo que estaba buscando era cerciorarse de que Israel no dijera de que había sido librado por su fuerza. Entonces, el Señor no pide una gran fuerza, sino una gran obediencia y una gran sujeción al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y en la palabra de Dios nos damos cuenta que siempre que Israel ha vencido, ha sido por la mano de Dios, por las promesas de Dios. Fíjate que dice Isaías 42:13, el Señor como guerrero saldrá, como hombre de guerra despertará su celo, gritará, sí, lanzará un grito de guerra, contra sus enemigos prevalecerá. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Salmos 18:39, pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla, has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. Deuteronomio 31:6, sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y muchas otras promesas como esa, mis hermanos. Dios va con nosotros. Aleluya. Así que, hermanos amados, mantengámonos pegados a Dios, obedientes a Dios, confiados en la fuerza de Dios, en los recursos de Dios, en la provisión de Dios, débiles ante Dios, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y los cielos pelearán a nuestro favor. No hay demonio, espíritu que pueda prevalecer contra el avance de la iglesia, porque la iglesia va por motivada, inspirada, llevada por Dios. Y eso, mis hermanos, nos da una paz tremenda. Nosotros no somos, muchos de nosotros, fuertes. Yo creo que ninguno somos fuertes por nosotros mismos. Precisamente lo que Dios nos pide es que nuestra fortaleza parta de nuestra debilidad. De rodillas somos más altos y más fuertes. Cuanto más humillados nosotros estamos, más fuertes vamos a ser en Dios. Así que la medida de 300 representa la debilidad del hombre, confiando en la fuerza de Dios. Tienes un desafío por delante, necesitas fuerza de Dios.
Necesitas un empuje en tu vida, en tu familia, en cualquier área. Estás pasando una situación difícil. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. Y Él hará. Y Él hará. No sé cómo lo va a hacer Dios. Pero Dios hará. Dios hará. La medida 300 es la medida de la ignorancia del hombre, dependiendo de la estrategia de Dios. Y Dios siempre ha revelado su estrategia para pelear, y además ha sido muy variada. En Jericó le dijo que dieran 7 vueltas, algo pues que no tiene mucho sentido. Yo creo que parte del pueblo decían: y Paco, ¿qué hacemos aquí dando vuelta a Jericó? Y dice: Manolo, no lo sé, pero nosotros vamos allá. Dios lo ha dicho, y vamos allá, y dando vueltas, y al final tocaron las trompetas y ese muro cayó. En otra ocasión, en el caso de la batalla contra los amorreos, Dios peleó contra los amorreos lanzando grandes piedras desde el cielo. Y dice que fueron más los que mataron las piedras que los que mató Josué con su espada. En el caso de la batalla contra el rey Jabín, Dios le dice a Josué que desjarrete los caballos y queme sus carros a fuego. O sea, hay diferentes estrategias. En este caso le dice que se lleven estos 300 cuernos de carnero y 300 cántaros, y que en algún momento rompan los cántaros y toquen los cuernos. O sea, es una estrategia que un poco como escandaliza la mente. Escandaliza la mente. A veces Dios nos va a pedir cosas que escandalizan nuestro entendimiento, nuestra mente, que no tienen sentido, que no tienen una lógica, aunque el sentido común es el más común de los sentidos. Pero no siempre el sentido común aplica en la Biblia. El sentido común de Dios sí. Pero el sentido común de Dios a veces, hermanos, nosotros no lo podemos entender. Dios tiene una estrategia para construir lo que Dios quiere construir contigo. Dios tiene una estrategia. No te fijes en cómo Dios lo ha hecho con tu vecino, con tu hermano, con tus pastores. No te fijes cómo Dios lo ha hecho con otras personas. Yo le estoy pidiendo al Señor algo. Hay peticiones que yo tengo al Señor en relación a mi familia, en relación al ministerio. Y lo primero que nosotros tendemos a pensar es cómo Dios lo hizo con alguien. Ay, ¿será que Dios lo va a hacer así, de esa forma? Pero esa medida, cuando yo construyo con esa medida, me dice que yo dependo de la estrategia de Dios. Deja que Dios te hable, deja que Dios inspire de cómo hacerlo, aunque no lo entiendas, aunque tengas que esperar más tiempo del que han esperado otras personas para lograr el mismo propósito, aunque no se ajuste al plan que tú piensas, pero deja que Dios haga lo que tiene que hacer. El arte de la guerra, algunos dicen que es el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. Se le atribuye tradicionalmente a un tal Sun Tzu, y fue escrito aproximadamente 500 años antes de que naciera Jesús. Y presenta una filosofía de la guerra para la gestión de los conflictos y ganar batallas, y es considerado una obra maestra, ¿no?, de la estrategia. Y este libro fue inspirado Napoleón, Maquiavelo, Mao Zedong y muchas más figuras históricas. Este libro de 2500 años de antigüedad es uno de los más importantes textos clásicos chinos, en el que, a pesar del tiempo transcurrido, ninguna de estas máximas han quedado anticuadas. O sea, todavía son válidas las estrategias. Ahora, mis hermanos, sinceramente, a mí me importa un pepino el Sun Tzu este.
Porque cuando yo voy a ver la estrategia de Dios, yo no voy a los libros de la tierra, no voy a los manuales de la tierra, porque el mejor libro de estrategia hoy en día ante los conflictos de la vida y de la iglesia es la palabra de Dios. Y el mejor estratega es su autor, el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Amén. Vamos a la palabra, levante su Biblia. Este es el mejor libro de estrategia que hay en la tierra. ¡Aleluya! Y ese libro está escrito por el único autor que vive en uno. Todos los demás autores están por ahí. Viven en otro lugar, a veces en los mejores lugares de Nueva York, en los áticos y viajan en los mejores autos, pero la Biblia es el único libro en el cual su autor vive en nosotros. Y qué bueno, mis hermanos, que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. No sé si está mal dicho decir me importa un pepino o algo así, no sé. ¿Está mal dicho eso? Ok, vale, perdón, es que yo vengo de otro lugar. ¿Se usa también eso? Ok. Pobre pepino, ¿no? Siempre decimos, son vegetales menospreciados, ¿no? Así que, mis hermanos, la medida de la ignorancia del hombre, dependiendo de la estrategia de Dios. Y número 3, es la medida de la unidad del reino. Amén. Frente al individualismo del hombre. 300 codos es la medida de la unidad. De la unidad. Cuando miramos a Dios, lo vemos como un Dios en 3 personas. Eso es lo que implica la palabra Elohim. Cuando hablamos de una persona, yo no digo, mira, por ahí viene un pulmón o 2 pulmones con un bazo, un hígado, 2 ojos, y yo digo, mira, ahí viene Paco, ¿no? ¿Por qué? Porque Paco está compuesto por muchos miembros: aparato locomotor, sistema respiratorio, digestivo, órganos, arterias, nervios. O sea, es todo un engranaje tan complejo, tan perfecto, pero decimos, es una persona, es María, es Juanita. Aunque Juanita, María, está compuesta por un sistema complejo de cosas que funcionan todas al mismo tiempo. Cuando Dios habla de la iglesia y cuando Dios concibe la iglesia, no dice, yo edificaré a Juan, Amparo y esto, y dice, yo edificaré mi iglesia, y en mi iglesia nos englobamos todos. Todos los que en ese tiempo estaban, pero todos los que también iban a venir después. O sea, la iglesia del Señor es algo más que nosotros en forma individual. Engloba todo el cuerpo, nos engloba a todos nosotros. Y lo que Dios quiere hacer, hermanos, no lo quiere hacer solamente con una persona. Y yo creo que algunos han dicho de que estamos en un tiempo donde ya no hay tantas figuras. Y de hecho creo que tienen que ir desapareciendo las figuras para que el foco se centre en la iglesia. Porque a veces nosotros decimos, wow, fulano de tal, el salmista tal, el pastor tal, el evangelista tal, y honramos a toda esa gente. Pero esa gente solamente son una parte. Son una parte, son un miembro pequeñito de lo que es la iglesia, de toda la unidad de la iglesia. Entonces, si miramos a una persona individual y la aislamos del cuerpo, estamos pecando contra Dios.
y no se está cumpliendo el propósito de la mente de Dios, de cómo concibe la iglesia. Entonces, hermanos, cuando la iglesia es todo lo que, fíjate, todo lo que tiene vida está compuesto por varias partes funcionando al mismo tiempo. Entonces, se requiere unanimidad para el trabajo, un alma para el trabajo. Dios quiere que nos unamos en todo esto. Todos sin excepción. Todos sin excepción. ¿Y saben qué? Ustedes, el Amanecer de la Esperanza, no están solos, sino que tienen hermanos esparcidos por muchas naciones que están con ustedes, celebrando sus victorias, celebrando sus avances, también llorando con ustedes, porque han habido momentos donde hemos tenido que llorar. Amén, hermanos. Han habido momentos donde ustedes han llorado, pero también nosotros hemos llorado por ustedes. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo y no se puede concebir la iglesia fuera de esa mentalidad. Así que yo quiero dejarles estas medidas. Y cada vez que usted lean Génesis capítulo 6 y vean estas medidas, acuérdense de que es un mensaje que Dios les dio a ustedes. Medida de 30, madurez. Dios está demandando madurez. La madurez ya no es una opción. Debemos dejar ya lo que es de niño. Dejar de pensar en nosotros, dejar de hablar de nosotros y comenzar a pensar y hablar en algo más allá de nosotros, más importante de nosotros. Avancemos hacia la madurez. Diga conmigo, yo necesito la medida de 30, medida de 50. Es una medida de libertad. Mis hermanos, ha llegado el tiempo, en el nombre de Jesús de Nazaret, donde dejemos atrás las cosas que nos atan. Donde dejemos atrás las cosas que están coartando la libertad en Cristo Jesús. Esas cosas que nos están manteniendo atados a este mundo. La iglesia es una iglesia que es libre porque a Cristo le costó mucho nuestra libertad. La libertad que usted y yo tenemos no es gratis. Es una libertad que Cristo adquirió con su sangre preciosa y que debemos mantenerla día a día. Peleemos por la libertad. Cada vez que venga un pensamiento que no es de Dios, nosotros tenemos que tratar seriamente con el pecado. Tratar seriamente con el pecado. Y es uno de los votos que nosotros tenemos que hacer delante de Dios. Tratar seriamente con el pecado. No permitir ningún tipo de estorbo que nos impida estar delante de Dios y colaborar con el propósito de Dios. El pecado es lo que hace una separación entre Dios y nosotros. El pecado es lo que nos mantiene aislados del resto del cuerpo. Aquello que nos intimida, aquello que neutraliza nuestros dones, las habilidades que Dios te ha dado. El pecado es aquello que mata el propósito de Dios y neutraliza el propósito de Dios en nosotros. Y nosotros tenemos que decir, ha llegado el tiempo del jubileo, ha llegado la medida de 50, ha llegado el momento donde nosotros, en el nombre de Jesús, vamos a tratar con todas esas cosas. Les voy a confesar un milagro que Dios ha hecho. Aquí está mi esposa Sori. Hace unos años ella comenzó a desarrollar claustrofobia, una claustrofobia tremenda.
De hecho, un día tuvo que ir al hospital a hacerse una resonancia magnética. O sea, ella no puede entrar en ascensores, le costaba entrar en ascensores y todo eso. Tuvo que hacerse una resonancia magnética y era cerrada y ella no podía estar, usted sabe, ¿no?, en ese tubo. Y el enfermero me permitió a mí entrar con ella y ella estaba así dentro del tubo con la mano así y yo estaba cantándole por Marco Brunet. Ella estaba ahí con la máquina y yo traigo mi perfume hoy y decir, nene, porque cuando tú cantas me calma. Y yo adoraba y ministraba y profetizaba allí en la sala de la mis hermanos. Y ella decía, ella pensaba que teníamos que venir a Nueva York. Decía, nene, nada que pienso en eso, me pongo nerviosa del viaje. Y el domingo pasado, el último domingo que estuvimos en la iglesia, yo hablé precisamente de lo que el pecado hace, de lo que carga el pecado. O sea, el pecado es una carga. Y yo saqué a una hermanita y le hice que cargara una mesa de esas de plástico que usamos, de esas grandes. Y la hice que cargara y se diera una vuelta por la congregación. Y dice, ¿qué pesa? Y decía, sí, pastor, pesa mucho. Pues eso es el pecado que muchas veces nosotros cargamos. Es el pecado, el rencor que mantenemos por aquello que nos pasó. La envidia, la contienda, los celos, la rebelión, la inmoralidad, lo que vemos, lo que permitimos, a veces esa mente que divaga y se va por donde no tiene que irse. Bueno, entonces le hicimos una oración allí y yo le dije a la iglesia, levanta la mano y vamos a renunciar hoy a ese peso del pecado. Vamos a renunciar y vamos a declarar libertad en el nombre de Jesús. Y cuando íbamos de camino a la casa, mi esposa me dice, nene, ¿sabes qué? He sentido que algo se iba de mí. Algo se iba de mí. Yo creo que el Señor me ha libertado de la claustrofobia. Y yo dije, ¡oh! Digo, mira, nena, eso lo vamos a ver enseguida. Y yo la observaba, llegamos al aeropuerto, entramos por el túnel, yo la observo. ¿Todo bien? Entramos en el avión, la miro. Miren, hermanos, cuando llegamos acá fuimos a Manhattan y de repente, o sea, usted parecerá normal y todo eso, pero entramos por debajo de, no sé cómo se llama eso, el subway, ¿ok? Y entonces de repente estamos en el vagón y empieza a entrar gente al vagón y estamos así como lata de sardina, así como una sardina así. Y yo miro a mi mujer, la miro así y digo, wow, sana en el nombre de Jesús, aleluya. Entró en la medida de 50 mi esposa. La medida de 50, ahí está la medida en ella, libre. Y entonces digo, wow, oye, ¿y qué tal si empezamos, decimos en España, atajo parejo, a identificar cosas que nos están estorbando y a entregarle las cargas a Dios? Porque cuando dice que Dios viene a quitar las cargas, lo que significa eso, significa que Dios, míralo, nosotros estamos cargados. Entonces Dios lo que hace es, primero, toma la carga, la carga sobre sí y la lleva lejos. Eso es lo que significa que Él cargó con nuestros pecados. Significa eso, que Él
nosotros andábamos así encorvados, como dice Mateo, que estábamos encorvados. Y entonces lo que hizo Cristo fue venir donde nosotros estábamos, tomar la carga, tomarla sobre sí y llevarla lejos. O sea, llevarla a un lugar donde jamás la vamos a poder encontrar. Eso es lo que significa tomar la carga. ¡Wow! ¿Usted se imagina que pudiéramos vivir libres de toda carga? Y la única carga que lleváramos fuera la que nos aporta el yugo de Cristo. Porque mi carga es ligera. Literalmente Jesús dice, mi yugo encaja bien. Encaja perfectamente con la carga que yo te quiero dar. Necesitamos la medida de 50. Libertad. Comienza a declarar libertad. Comienza a ponerte a cuentas con Dios. Coge una libreta y un bolígrafo y empieza a escribir esas cosas que te debilitan, esas cosas que están impidiéndote que avances. Porque Dios quiere jubileo. Dios quiere jubileo. Dios anuncia jubileo. No podemos edificar cargas y tristeza. No podemos edificar, mis hermanos, con el peso del pecado en el corazón. Necesitamos el gran jubileo en nosotros, medida de 50. Y por último, diga conmigo, Señor, quiero construir la medida de 300. Cada vez que usted y yo nos creamos que somos fuertes, nos estamos equivocando. No somos fuertes, somos débiles. Y no nos tiene que dar vergüenza decirlo. Soy débil. Soy débil. En cualquier momento yo puedo caer. Mire el que esté firme, mire que no caiga. En cualquier momento, pero Señor, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque permito que tú, Señor, con 300 venzas a un ejército de 120,000 o 130,000 personas que había en ese lugar. Eso es impensable. Así es el Señor. Así es el Señor. Cada uno de nosotros somos uno de esos 300 que confiamos en la fuerza de Dios. Fíjate si confiamos en la fuerza de Dios, que ni pelearon, que se mataron los enemigos unos a otros. Ni siquiera tuvieron que pelear. Fíjate, mis hermanos. O sea, y yo digo, ¿para qué necesitaban fuerza esos 300? Lo que necesitaban era obediencia. No era fuerza. Lo que necesitaban era obediencia. Y eso es lo que nosotros necesitamos para llevar a cabo el propósito de Dios. Una gran obediencia. Una gran obediencia. Y por último, yo necesito a mis hermanos. Y el diablo va a hacer todo lo posible para distanciarte de tus hermanos. ¿Tú sabes cuál es la mejor forma, por lo menos la que yo he descubierto, de poder estar cerca de mis hermanos? Orando juntos. Cada vez que tú hablas mal de alguien, te alejas de esa persona. Pero cada vez que tú oras por esa persona, la acercas a tu corazón. Diga conmigo, medida de 300. ¿Recibimos la palabra? Amén. 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 Padre, gracias. Muchas gracias.
Gracias, Señor, porque en un pasaje tan sencillo, un versículo tan sencillo, tú nos has dicho tantas cosas esta noche. Y muchas más. Esto solamente es un bosquejo de lo que hay, Señor, aquí en estos pasajes. Es un bosquejo de lo que tú quieres comunicar. Y Espíritu Santo, yo te ruego, Señor, que tú vayas trabajando en cada uno de mis hermanos, en los días que vienen por delante, las semanas que vienen por delante. Y este es uno de los pasajes que cada vez que lo leamos, el Espíritu Santo te va a recordar. Te va a recordar y va a seguir trabajando en ti. Y yo oro, Señor, para que estas tres cosas, madurez, libertad, regocijo, unidad, Señor, sean trabajadas, construidas, edificadas en cada uno de nosotros por tu Espíritu. Por tu Espíritu. Es nuestra responsabilidad. La madurez, la libertad y la unidad es nuestra responsabilidad. Pero yo sé, Señor, que tú, Señor, estás con nosotros. Y como con Noé, tú dices: el amanecer de la esperanza halló gracia para con Dios. Eso significa que no solamente Dios nos va a dar cosas específicas en un tiempo específico, sino que Dios se da a sí mismo. Y en el momento en el que tu iglesia necesites fuerza, va a ser Dios el que va a aplicar esa fuerza. Es decir, no es algo que viene del cielo en un momento determinado y Dios lo imparte, sino que Dios es Dios residiendo en la iglesia. Es Dios residiendo en la iglesia, tomando parte, celando, como Cristo aparece en el Apocalipsis, donde dice que se pasea entre los 7 candeleros de oro. Y ahí el original dice que se pasea en actitud de vigilancia. Y no de vigilante como alguien para castigar, sino vigilante para guardar, para celar, para que todo se cumpla. Jesús se pasea en medio del candelero para verificar que todo se haga conforme a su plan. Y cuando algo no se haga conforme a su plan, el Señor te lo va a decir, como se lo dijo a la iglesia, a las 7 iglesias. Le va a decir a cada iglesia lo que necesita. Eso es amor de Dios. Eso es gracia de Dios. Que Dios no deja de hablar su palabra y de decir lo que la iglesia necesita. Bendigo a Dios por tu vida, iglesia amada. Iglesia que para nosotros de España ha sido un referente, un ánimo, un estímulo. Y que hemos aprendido y seguiremos aprendiendo. Pero también como hermanos venimos y damos lo que falta, aportamos lo que también Dios nos ha dado a nosotros. Te bendigo, iglesia. Te bendigo, iglesia. Bendigo tu vida. Bendigo el trabajo que estás haciendo. Bendigo el altar. Bendigo la ofrenda. Bendigo el esfuerzo. Que sigas siendo una casa que se levantan los recursos necesarios para que en este peregrinar tengamos una casa firme y estable. Y la gloria de Dios esté en medio del campamento. Para eso son los recursos. Para que haya casa y que la gloria de Dios esté en medio del campamento. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Dios te bendiga, iglesia. Aleluya. Gracias.
Aleluya. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Amén. ¿Saben qué? Lo que el mensaje está basado en la construcción, en la casa espiritual, la casa física que haremos, que representa la casa espiritual, como el arca. Y al final me puse a pensar en las medidas que va a tener el templo. Y el santuario va a tener 9,000 pies cuadrados, que son 30 veces 300. Exactamente. $9,000 pies cuadrados, 30 veces 300. Ese es el santuario. Y el sótano, 5,000 pies cuadrados, que son 100 veces 50. Exactamente. Ahí es. Wow. Siento la presencia del Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. El predicador no lo sabía, pero allá arriba sí lo sabía. ¿Y saben qué, mis hermanos? El edificio va a tener 100%, que son 10,000 pies cuadrados. Pero al arquitecto se le ocurrió quitarle 10 pies por 100 para que pasen los autos desde aquí, que van a entrar por ahí, y va a haber un cruce por arriba para salir. Y a mí no me gustaba mucho que le quitaran al santuario, pero ahora veo que tenía que hacer 300 por 30. Porque si le dejan los otros pies, no dan las medidas. Y entonces le dije al Señor, ¿y dónde están los 50? Y me dice, abajo. En el sótano, que va a ser 5,000 pies cuadrados, que son 100 por 50. 100 veces 50. ¡Aleluya! Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo Dios. Tenía que tener esa medida. Por eso el arquitecto se le ocurrió hacer el paso ese. Que es bueno para los autos, porque en vez de estar dando vueltas por ahí, entran por ahí y salen por allá. Pero Dios sabía que tenía que hacer. Y saben ustedes que originalmente íbamos a un edificio más grande, más espacioso, y tantos años, y fuese reduciéndose hasta que llegó a las medidas del Señor. Porque tiene que ser algo simbólico, con un mensaje. Vengan los músicos y cantores. Gracias, pastor, por dejarse usar. Entendemos el mensaje, hermoso mensaje sustraído de las medidas del arca, sabiendo que también la iglesia tiene una medida de fe. Una medida de fe. Y hay una medida de gracia también. Dice que todos tenemos la medida de gracia de acuerdo al don de Dios en Cristo. Hay una medida de gracia, Efesios lo dice. Y hay una medida de fe, lo dice Romanos. Tenemos una medida de gracia que es la misma para todos. Hay una medida de fe que hay diferencia en la medida de fe. ¡Aleluya! Amén. Me dijo el día que lo vi atrás que llegaron 300 personas hoy. ¿Aquí? ¡Ay, santo! Ustedes saben que, de verdad, voy a dar ese dato. ¡Wow! ¿Saben qué? Escuchen esto se van a decir amén. Desde la pandemia, aquí contamos los que entran. Y siempre me mandan a mí, en el Bronx jueves tanto, Poughkeepsie tanto, en el Bronx en el culto tanto. ¿Y saben ustedes cuántas personas están aquí hoy? 300. Ahora, estamos en una casa profética.
Amén. Ahora le voy a decir lo siguiente. Aquí no hubiéramos 300 si no hubieran estado los jóvenes y los hermanos de España. Ustedes completaron los 300. Ustedes son 29. Ustedes son 30. Y ¿sabe lo que me está diciendo? Lo mismo que yo iba a decir ahora. Yo le voy a preguntar, porque hay una joven de España que se fue ayer y eran con ella 31. Así que tenía que ir para que fuera 30. ¡Aleluya! ¡Amén! 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 Si las medidas son de Dios, estamos en el tiempo de Dios y va a aparecer el dinero de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y miren cómo estamos en el tiempo del sacerdocio, el 30. Madre mía, gloria a Dios. Cantemos al Señor. ¿Por qué no cantamos? Este es el tiempo del jubileo. Santa, estamos en el tiempo. ¿Cuál es ese? Ese era el que eligieron. Amén. Aleluya. En el arca habían 8 personas, porque Dios iba a comenzar de nuevo. Así que en el arca están los que van a poblar la tierra nuevamente en el reino de Dios. Aleluya. Amén. Wow. Ahora voy a amar más ese edificio porque veo que tiene las medidas de Dios. Ustedes saben la frustración, los planos. Miren, el primer plano era de esquina a esquina. Wow, qué edificio. Dios no lo hizo así. Después 2 pisos y 2. El Señor no lo quiso así. Ahora dice Dios, esa es la medida del arca. Que prevalezca el 300, el 30 y el 50. Aleluya. Como medida. Gracias. Tu mensaje profético. Levantemos nuestras manos. Señor nuestro Dios y Padre, tus caminos son perfectos. Cada vez que se nos abren los ojos por la gracia de la revelación, vemos que cada palabra de la Biblia fue inspirada por ti y que en cada palabra hay una dimensión eterna, que nada es fortuito, al azar, nada es una casualidad. Todo, Señor, tiene un propósito y todo anuncia tu perfección. Gracias, Señor. Gracias. En este tiempo necesitamos este mensaje, Señor, para poder visualizar. Y yo sé que si las medidas físicas son exactas, como tu siervo aplicó el significado, Señor, de la madurez, de la liberación y las demás cosas. Gracias por el mensaje, Dios. Señor, tú que comenzaste la obra, tú la vas a terminar. Tú eres fiel, tu palabra es verdad. Y a medida que se construye ese edificio, vamos a ver muchas cosas cumplidas, muchas cosas cumplidas. Durante el tiempo que se construye el edificio, muchas cosas van a pasar, Señor. Pero más después que esté construido, nos vamos a maravillar. El cielo se abrirá y los ángeles subirán y bajarán
y promesas hechas que estaban olvidadas, Señor, en los mensajes proféticos. Tú vas a traer a nuestra memoria todas esas cosas y veremos, y así como hoy, que asombrados, llenos de estupor, reaccionamos por la perfección profética, Señor. Así será muy pronto, veremos el cielo abierto, muchas cosas gloriosas. Gracias por dirigir a tu siervo a traer este mensaje para confirmarlo de esta manera. Gracias, oh Dios. Ahora, Señor Dios eterno, bueno y santo, llévanos bien a nuestros hogares en paz, libres de accidentes, Señor. Hacemos memoria de los hermanos que están enfermos y atribulados. Visítalos, oh Dios, y ten misericordia. Sea la paz sobre tu pueblo. En ti confiamos, en el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.